Bueno, ya saben que tenemos un gobierno que es más cínico y más dañino que la peste, y esta vicepresidenta del gobierno pues no podría estar a la cola de lo que hace este gobierno. Ella predica con el mal y sobre todo insultando y faltando respeto a un señor como Amancio Ortega, que ojalá que en vez de uno tuviéramos 50 o 100 o 1000 en España, amigos, porque seríamos un país muchísimo más rico, y menos Yolanda Díaz y toda la patulea que la sigue, porque esta gente solo trae miseria y hambre a los países. Hoy es un día negro para Pedro Sánchez, negro de toda negrura, está como el cielo de Madrid, negro con unas lluvias terribles. Y es que las derrotas que ha sufrido Pedro Sánchez hoy en el Parlamento son derrotas, amigos, que pueden determinar esta legislatura. No solo ha habido una proposición de ley de sus socios proponiendo la salida de la OTAN de España y además que no haya aumento en el rearme, en el presupuesto de defensa, sino que además hoy hemos visto cómo ha sido derrotada MEMA y su propuesta de esa oficina para hacer un chiringuito para el señor Fernando Simón. Pero atención, lo importante de que un gobierno en estos instantes vote en contra sus socios del rearme y vote en contra de que España permanezca en la OTAN. En un momento crítico donde Pedro Sánchez se está reuniendo con sus homólogos europeos para pactar el aumento del presupuesto en defensa en Europa y en los diferentes países que la componen la Unión Europea. El descrédito internacional es algo sin precedentes, amigos. Mientras sus socios dicen que no a la OTAN y no al aumento del presupuesto, Pedro Sánchez se tiene que enfrentar a sus homólogos europeos y decirles que sí. Esto no puede continuar. Pedro Sánchez en estos instantes es un cadáver político, moribundo. Va por el mundo, amigos, paseando sin criterio y sin forma, y además sin apoyo legislativo, ya que las derrotas en el Congreso se le multiplican. Y la única forma de que no pierda en el Congreso pues es dándole casi media España a Junts. Esto tiene los días contados y sobre todo, amigos, esto va a pasar como pasó con Zapatero. ¿Se acuerdan cuando España entró en default? Alguien desde arriba le dirá a Sánchez que se vaya ya, que convoque elecciones, y entonces Sánchez obedecerá y convocará elecciones. Y en estos momentos, amigos, no hay acuerdo entre el gobierno a la hora de aumentar el presupuesto de defensa. No hay acuerdo. Si esto no es decisivo para romper el gobierno, la señora Yolanda Díaz, que ya la hemos visto que es capaz también de cambiar de opinión en un segundo, pues lógicamente quedaría retratada. Pero lo cierto es que ¿dónde van a ir estos tuercebotas de Sumar? Estos tuercebotas comunistas no se han visto en otra, lampando ahí en el gobierno. Lo que estamos viendo en estos instantes, amigos, es que a Sánchez directamente, amigos, no le salen las cuentas y se queda sin oxígeno, está prácticamente sin oxígeno. Por un lado, sus socios han entrado en una auténtica rebeldía, sus socios del gobierno, pero es que también los socios que apoyan al gobierno, como Bildu, que ha votado en contra de Pedro Sánchez. Ojo, que Bildu es un socio potente de la Esquerra Republicana. Toda la izquierda ha votado en contra de aumentar el gasto de defensa. Esto, amigos, no se ha visto nunca en un gobierno. Y cuando hablamos de que Pedro Sánchez podría convocar elecciones, pues lógicamente puede pasar, pero hemos visto a Pedro Sánchez que tiene más vidas que un gato. Por lo tanto, pongámoslos todo esto en cuarentena y veamos lo que puede suceder. Mientras tanto, amigos, España entera está viviendo pues esa incertidumbre que todo el mundo está viendo. El gobierno de Sánchez no gobierna, más bien está tomando las instituciones
para hacer lo que le dé la gana, pero el Parlamento puede ser el freno perfecto para tanta inmundicia moral de Sánchez. Vamos a contarles lo que ha pasado esta mañana en el Parlamento, amigos, que ha hecho directamente temblar a Moncloa. Hemos visto también cómo el Partido Popular, Vox y Junts han votado en contra del chiringuito de Mema y, en definitiva, hoy ha sido un desastre para Pedro Sánchez en el Parlamento, en el Congreso de Diputados. Día negro, véanlo. 346, sí 44, no 302, abstenciones ninguna, por lo tanto queda rechazada. De esta forma, el Congreso ha rechazado oponerse al aumento del gasto militar y al plan de rearme de la Unión Europea con el voto de PP y PSOE, en una votación que ha servido para demostrar las discrepancias en el seno del gobierno de coalición en materia de defensa y seguridad, ya que Sumar ha votado en contra de eso y ha apoyado que España abandone la OTAN. La iniciativa del BNG incluía puntos para rechazar las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Groenlandia y Panamá y su plan para la Franja de Gaza, que sí han concitado el acuerdo de las dos partes del Ejecutivo. Por otra parte, el Congreso ha rechazado una iniciativa del PP que pedía al Gobierno, entre otras medidas, someter a votación en el Congreso las decisiones relativas al gasto militar y a la guerra de Ucrania, con los votos en contra de PSOE y Sumar y la abstención de Vox y Junts. Pues ahí lo han visto ustedes, y es que hoy en el Congreso, amigos, ha habido un espectáculo dantesco. Luego veremos cómo Armengol, atención, ha podido cometer hasta 3 delitos en una proposición de ley que venía ya del Senado, que han hecho una auténtica maniobra de nuevo los socialistas de Tahúres. Luego lo veremos con el señor Adanero, que estará con nosotros. Pero atención hoy, Mema, pidiendo un aplauso para Fernando Simón. Para ese impresentable de Fernando Simón, ese tipo vendido al gobierno de Sánchez que decía que iba a morir 1 o 2 personas de COVID. Ese personaje siniestro que se vendió a Pedro Sánchez para ser la coartada perfecta para todas sus mentiras y todos sus desastres en la pandemia. Fernando Simón, el ejemplo de lo que no tiene que ser un personaje o un técnico de sanidad en España. No solo no la han mandado al guano, sino que encima la Mema quería darle un puesto estratégico dentro de la Agencia de la Salud Estatal. Y es que para colmo, vean a la Mema, más Mema que nunca, pidiendo un aplauso para Fernando Simón, el responsable, amigos, junto a Pedro Sánchez, de las 130.000 muertes que hubo en España en la pandemia. Véanlo. Simón, gracias y 1000 veces gracias por estar ahí, por dar la cara, por tu profesionalidad, por hacerte cargo de la salud de todo un país, por aguantar los insultos, por aguantar la indecencia, por aguantar lo inaguantable. Gracias y 1000 veces gracias a todos los científicos de este país. Hoy, el Partido Popular... Pues ahí tenemos a la Mema. Dice, gracias por aguantar la indecencia. Encima tenemos que dar las gracias por ser un indecente. Porque él aguanta su indecencia. Y le sacan ahí, con barba, con cara de abuelito. Lo cierto es que tiene una mirada tétrica que asusta a este personaje. ¿Gracias de qué? Gracias por decir que fueran todo el mundo a la manifestación del 8M, donde se contagió medio Madrid. Gracias por mentirnos. Gracias por mentirnos, por no tomar medidas 15 días antes que hubieran salvado la vida a 25.000 personas. Le tenemos que dar gracias, Mema, por eso. Gracias por su indecencia, por hablar de que había un comité de expertos y no sabía ni por dónde iba el memo de Fernando Simón. Tenemos que darles gracias, que decía, póngase la mascarilla, quítese la mascarilla, que no sabía ni lo que decía. Venga ya, y que saquen a un lerdo como este, aunque tenga la voz, como... Eso no significa que sea un buen científico. Es más bien un perfecto inútil que tenía que estar en el guano y tendría que haber respondido a los tribunales ante lo que ha hecho. Y mientras tanto, amigos, ha salido el informe de Sanidad
firmado por Illa, que decía a las residencias, le mandaba un protocolo para que los ancianos no salieran de las residencias. ¿Qué quiere decir? El protocolo de Illa decía a las residencias que no mandara a los ancianos a los hospitales. Y claro, se desarma totalmente la chufla esta del documental de las residencias contra la señora Ayuso y de la demagogia barata de la izquierda intentándole encasquetar los muertos de la residencia. Porque, claro, había un protocolo del señor Illa que obligaba a los ancianos a no salir de las residencias. A ver, Mema, si no podían salir de las residencias, porque lo decía el Ministerio de Sanidad, el señor Illa, el máximo responsable en ese momento, ¿cómo iban a mandar las residencias a los ancianos a los hospitales si el mismo ministerio lo prohibía? Veo la respuesta de Mema. ¿Tiene los documentos del Ministerio de Sanidad que se han filtrado y que prueban que fue el Ministerio de Illa quien prohibió el traslado de los mayores a hospitales y no Ayuso? Los bulos están aquí también permitidos. O sea, quiero decir, los es un documento oficial que afecta al debate, pero, no es un bulo. Ya, pero es que hay que leerse las cosas, es imprescindible, la comprensión lectora es imprescindible. Y como bien sabes, ¿te lo has leído? Y pone eso, que prohibió el traslado de mayores a hospitales, que se prohibía salir y segregar a los mayores. Eso, lo que decía es exactamente que los mayores, para protegerles, que tuvieran que estar, no que se les negara la asistencia médica. No les permitía salir. No, que no es que no se les permitiera salir. Vamos, no voy a discutir una cosa que es de lectura fácil. Te lo ponemos... No, pero que podemos poner lectura fácil para ti. Que quieras defender que la señora Ayuso hizo unos protocolos por escrito, 4 borradores en la Comunidad de Madrid, los únicos borradores y los únicos protocolos de toda España y de toda Europa que impedían a los mayores ser atendidos dignamente. El Ministerio de Sanidad. Ser atendidos dignamente. Pues ahí tenemos a la Mema hablando de compresión. Esta era la misma que cobraba un sueldo público de todos ustedes de forma ilegal. Que la pillaron cobrando un sueldo de forma ilegal de la Comunidad de Madrid, que luego tuvo que devolver. Y dice, no, la comprensión. Oiga, la comprensión no, hay un protocolo del señor Illa que decía que no se sacaran a los ancianos de las residencias. Dice, no dice eso. Claro que dice eso. Y luego las residencias, pues con los médicos que había ahí se les atendieron como se pudo a los ancianos, pero porque había una orden precisamente del gobierno de Pedro Sánchez de no sacar a los ancianos de la residencia. Y ahora vienen que no se atendieron a los ancianos como debían. Si fuisteis vosotros lo que prohibisteis sacar a los ancianos y que fueran atendidos en los hospitales, con ese protocolo mandado por Illa, Mema. Si no es cuestión de comprensión, es cuestión de decir la verdad. Y tú tienes un problema con la verdad y encima con la comprensión. Y es que, amigos, lo de esta gente ya es de aurora boreal. Porque vemos hoy a Sánchez diciendo lo siguiente: no me gusta la palabra rearmen, no me gusta la palabra rearme. Oiga, es que usted se está reuniendo, como ha dicho von der Leyen, para rearmarse y se va a gastar más dinero en defensa para rearmar al país y que el país tenga más armamento. No, ahora Pedro Sánchez empieza a utilizar otro eufemismo para decir que vamos a gastar más dinero para tener un ejército más potente y sobre todo para podernos defendernos. Pero ojo, y esto se lo digo ya adelante. Si se va a aumentar el presupuesto de defensa, ya les digo yo que están los socialistas como hienas, afilando los dientes para preparar alguna tramita de las suyas, alguna empresa como la de Koldo, Ábalos y Aldama, para chupar de ese dinero que va a llegar a expuertas de la Unión Europea. Que es que los conocemos, señores. Si van a aumentar, si va a haber concursos de que se mejore el armamento a los soldados, de que se compren tanques, etcétera, los veo como esto van a montar una trama de las suyas para churicear. Pero da lo mismo, lo importante para Sánchez es que no se hable de rearme. Escúchenlo. Rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad
de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas, pero en todo caso creo que ese salto tecnológico que tenemos que dar también es bastante coherente con lo que hemos hecho durante estos 7 años de gobierno y que vamos a aprovechar precisamente ahora que vamos a dar un paso al frente en una mayor inversión en seguridad y en defensa. Pero amigos, la verdad que lo cierto es que nos vamos a rearmar, o por lo menos vamos a gastar más dinero en defensa. Ya veremos lo que llega al ejército español y ya lo veremos lo que se queda en comisiones toda esta cuadrilla, que son una cuadrilla de cuatreros. Y amigos, lo cierto es que en el Distrito Televisión el mensaje no les gusta al gobierno. No les gusta. No les gusta que les cantemos las 40, no les gusta que, lógicamente, hablemos de la corrupción, del caso de Fuel, que es un caso que casi lo llevamos prácticamente en este medio en exclusiva con el señor Rocafort, o el caso Begoña Gómez, etc. Y lo cierto es que constantemente estamos sufriendo ataques para que este mensaje de libertad, este mensaje de denuncia, no llegue a la ciudadanía. Por eso les pedimos a todos ustedes que sean los embajadores de Distrito Televisión, que lancen todos estos cortes que sacamos en redes sociales, que sean los que manden a más gente, para que el mensaje llegue cada día más. Es cierto que cada vez tenemos más cobertura, estamos en más plataformas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero necesitamos que ustedes que forman la resistencia sean los que hagan también de ese altavoz, de esta denuncia constante ante un gobierno infame que quiere llevar a España directamente a una dictadura y sobre todo, a la destrucción de la nación y a la destrucción de las libertades. Por eso hoy es un mensaje, amigos, en el cual os necesitamos más que nunca. Ustedes son los que hacen todavía que la voz de la libertad sean más fuertes, y que este mensaje de libertad, de denuncia, de resistencia contra el mal, sea cada día más oído.